Plaza Radio. La Plaza de... Un programa con José Arnau. Y una nueva edición aquí en Plaza Radio con la plaza de Vicente Colom. ¿Qué tal, Vicente? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Después de un mes en Javia. Después de las vacaciones. Pero yo tenía ganas de que se terminase. ¿Sí? ¿No te gusta el verano o cómo? ¿Lo disfrutas o se te hace pesado? No. Bueno, yo en Javia trabajo, porque allí tengo un estudio donde trabajo, y yo... el Javia lo que más me gusta son los baños en las rocas. Pero el resto entonces no desconectas, estás constantemente... Juego al tenis y dibujo. Estoy haciendo capiteles, como la exposición que hice en Silos, y me gustaría hacer al año que viene a lo mejor otra exposición de capiteles. Entonces la vida de un artista como Vicente Colom no tiene oficialmente vacaciones totales, bueno, nunca desconectas, siempre estás en es que para marcha. mí vivir del arte es una suerte. Es como vivir en una vacación continua, disfrutas. A mí cuando me dicen, Vicente, tú cuando las vacaciones, digo, yo mi trabajo no es trabajo, es verdad. Bueno, es trabajo, pero yo tengo tú lo una disfrutas. Responsabilidad como artista y además competitivo, porque en el arte hay mucha fiera, ¿verdad? Así es. Y yo además he ido por libre toda mi vida. Eso también tiene sus problemas, tiene sus ventajas. Como todo tiene ventajas e inconvenientes. Sí. Se pagan peajes, lo que pasa es que la libertad suele ser siempre a la larga, yo creo que favorece. Lo que pasa es que yo hice decoración cuando volví de París, me fui a Madrid, allí contacté con una galería que se llamaba Fortuny, que estaba en la calle Zurbano, me hice muy amigo del dueño, del director de la sala. Entonces él era decorador también. Él tenía una galería que era lo que yo me hubiera gustado tener en Valencia. Galería de decoración y exposiciones. Expones, pero a la vez puedes decorar una casa. Pero en aquel momento yo vengo de unos orígenes muy modestos, partiendo de cero, y yo llegué casi a los 30 años a Madrid. Bueno, muy buena edad. Vamos a remontar un momento. Naces en Valencia. Nazco en Valencia. Y vives en Valencia y eres valenciano. Vivo en Valencia, fui monaguillo de Santo Tomás. ¡Hombre, qué bonito! De la Plaza de los Patos. ¡Qué bonita historia! Pero San Tomás y San Felipe Neri. Como profesional, como monaguillo, como profesional. Y no me arrepiento nunca de nada. Pero no llegaste a entrar en el seminario ni cosas así. Bueno, lo intentó el párroco de Santo Tomás. Y no hubo suerte. No, yo tenía claro, no sé, menos mal, porque si no... Seguro que me hubiera salido del seminario. Bueno, hay mucha gente que también, como todo, como las novicias y las monjas, uno puede entrar, está un año o dos, sí. Ve que no y se sale, y no pasa nada, dice esto no es lo mío. En aquel momento, al seminario de Moncada, había mucha gente que se estudió en el seminario de Moncada para tener una solución a su vida. Sí, era como una salida. Que sí. luego se salían casi todos, ¿no? Pero bueno, ahora está... una universidad, ¿no? Está allí, ¿no? Sí, el CEU está en lo que es el seminario, un edificio maravilloso, por cierto, muy bonito. Entonces, estudias en Valencia, ¿y a qué edad? Porque a mí hay una cosa que me gusta y es sobre todo por la época. Mucha gente se va fuera, pero hay dos factores. Hoy en día es muy común irse fuera. En los años 60 tan común no era. Y segundo, te vas en finales de los 60 ya a París, que es que queda de película, parece completamente, es como la vida de un pintor de película. Lo que pasa es que yo cuando me fui a París, yo estaba trabajando de grabador en Valencia. ¿De grabador? De grabador. Entonces, en aquella época era uno vivir de un trabajo artesanal, manual y tal, era duro, mal pagado. Entonces había un compañero de trabajo que se fue a París y me dijo, Vicente, si quieres venirte a París. Y yo dije, bueno, pues entre estar mal aquí y estar mal allí... Es una experiencia, siempre la novedad a lo mejor puede haber algo claro. Sí, ha sido mi época más dura, porque 3 años en París, en una época en la que luego París, intentar vivir de la pintura
es imposible, quiero decir, que es muy imposible. Hay en el Place Tertre de Montmartre, ¿no? Yo nunca me planteé ni quise saber nada de coger un caballete y ponerme. Te iba justo a preguntar. ¿Hiciste la mítica vida bohemia de ponerte con caballete? Estaba pensando ahora, ¿cómo? Porque estuviste del 65 al 68. Justo yo me volví a España en plena revolución. Mayo del 68, mítico. Al final, porque fue... Yo sí que viví el mayo del 68. ¿Y en París? Porque ahora todo el mundo... Todo el mundo corrió delante de los grises y todo el mundo luchó contra la dictadura, sí. Y yo, buscar trabajo en París en el año 65, yo no hablaba nada de francés. Alguna amiga sí, traducía, facilitaba, te hacía un poco de intérprete. Trabajo, ¿no? Un trabajo de grabador también. Lo que pasa es que luego, al año, me dijeron, un chico de Bellas Artes que había estado en París también 4 o 5 años, era monitor, era profesor de yoga. Yo hacía yoga... ¿En el año 60 y tantos? En el año 60 y tantos, que entonces no sabía nadie ni lo que era. Eso iba a decir, porque ahora parece lo más común y lo más popular. Y entonces, yo con 16 o 17 años, claro, tienes una elasticidad y me dijo, Vicente, si tienes algún problema en París, ves al Centro Cultural de la India, que estaba en la Rue Lalo, cerca de en el 16, en el distrito 16. Sí. Y me dijo, ves que esta señora te recibirá bien y tal. Entonces, un día me presenté, ya te digo, dije que era monitor de yoga, compañero de este pintor, Francisco Sebastián. Y bueno, esa noche comí allí. O sea, que fue durísimo. La experiencia de París fue durísima. Durísimo. Pero todo eso, yo tengo una duda. ¿Esas experiencias vitales duras curten, sirven, forman, dejan algo de trauma? No, ¿Es más positivo que negativo, más negativo que positivo? Cuando uno lo pasa de verdad, porque hoy en día la gente se va, pero como se van. Todo el mundo se va a residencias, se van con todo tipo de comodidades. Trauma ninguno. Yo de mis orígenes modestos, partiendo de cero, no ningún trauma, en absoluto, de verdad. Entonces, yo estuve dando clases de yoga 2 años y pico, y al final querían que me quedara. Tú como profesor de yoga. Sí. Y quisieron, en un momento determinado, querían llevarme a la India para perfeccionarme, ¿no? Y yo dije, yo es que soy pintor, no soy yo. Yo no me dedico a esto, yo me dedico a otras cosas. Pero bueno, al final daba clases particulares también, y cuando vino el mayo del 68, se puso muy mal París, la situación, claro. Entonces, donde yo daba clases de yoga, los que llevaban el centro, era el Centro Cultural de la India, ¿no? Y la verdad es que ella cogió miedo porque París hubo un momento que había como una sensación de revolución que daba miedo, me imagino, claro. Y solamente murió una persona porque se cayó de una verja en una manifestación y vamos... Sí, un accidente fortuito. Es decir, y ver a los CRS, la policía detrás en Montparnasse, la avenida de Montparnasse. Sí. Yo recuerdo una noche, yo no había visto en mi vida una manifestación, ni un policía, ni un guardia de asalto. Una situación así. Los CRS tenían una pinta de pasaban por su lado y asustaban. Asustaban. Pero bueno, los del centro de yoga me dijeron, Vicente, tú te vendrías a España, porque cogieron miedo y cogieron 3 o 4 coches con pertenencias de casa y tal, y nos fuimos a Fuenterrabía, España. Hombre, mítico, claro. Y sitio tradicional también del veraneo, en el norte. Pero ellos se quedaron allí, y yo me volví a Valencia y ya no volví a París. ¿Y qué tal? ¿Cómo es esa vuelta? Aquí estamos en el 68, 69. 68. ¿Y cómo es esa Valencia? Esa Valencia... ¿Cómo la recuerdas? Bueno, la recuerdo... Es otra Valencia, vamos, totalmente. Vamos, el llano del Remedio. Yo nací
Me gusta que hables con la terminología técnica. Que la gente ahora dirá, ¿eso qué es? El Llano del Remedio es bueno, la Porta del Mar, es lo más cerca donde está la iglesia del Remedio, que la gente es como cuando el Llano del Real, pues todo eso que había un convento y todo en antaño. Mi casa no me dejaban ir a jugar al Llano del Remedio. Y estaba a 200 metros ¿Por qué? de Muñoz de Graín, porque era el río. Y ya era como irse a un sitio... Eso era, vamos... casas en el río, bueno, la riada del 57. No, sí, la riada, yo toda esa la viví zona... plenamente, yo tenía 17 años. Ya, entonces estaba trabajando de grabador y me ofrecía para un poco lo que hiciera falta, ¿no? Claro, como voluntario para ayudar. Voluntario. Me dijeron, ¿y si hay que sacar muertos? Y yo digo, pues lo que haga falta. Bueno, al final estuve en un centro parroquial ayudando a hacer bolsas de comida. Pero bueno, una época también dura. Sí, la Riada del 57 es uno de esos episodios que siempre cada año se recuerda. 14 de octubre creo que fue, siempre la efemérides. No, fue... Yo sobre todo mi madre me cuenta mucho, que además vivía relativamente cerca del río, vivía en la zona del Ensanche, pero muy cerquita del río, y me cuenta que, claro, de hecho, aún podemos ver esas míticas señales que hay. Hay una que impresiona mucho en Capitanía General, uno lo ve y dice, hasta aquí arriba hay agua. Es que es increíble pensarlo. La calle La Paz llegó hasta Muñoz de Graín, donde yo vivía, a mitad de la calle de La Paz. Sí, una de las callecitas que une Calle La Paz y Calle del Mar. Sí. O sea, que esa Valencia la recuerdas, la riada como un hecho dramático. Cuando vuelves de París en los 70, como una Valencia rica, pobre, triste, alegre, tradicional. ¿Cómo la recuerdas? Pobre. Y además, entonces vivir de la pintura, ni Genaro La Huerta ni Lozano casi podían vivir de la pintura. Lozano se casó bien. Muy importante eso. Sí. Genaro eran catedráticos de Bellas Artes y eran los retratistas oficiales del momento, ¿no? Pero en aquella época estaba Lozano, estaba Genaro, estaba Michavila, ya era más joven, y los de mi edad todavía no vendías cuadros. Luego abrieron una galería que se llamaba Nike, estoy hablando del año 70 o 71, 70. Y entonces empezaron a buscar gente joven que pintara, para que expusiera, etcétera. Más la vanguardia del momento. Sí. Que ahora yo soy un poco... No, pero es verdad, en ese momento la vanguardia, y ahora puedes decir soy un veterano, soy un clásico. Yo soy un clásico... Un clásico hasta cierto punto, porque el realismo ha vuelto. Las tendencias en el arte también es como muy cíclico, ¿no? Hay épocas que parece que se lleva más un tipo de pintura, hubo otra. Una época que si no eras informalista no tenías nada que hacer. Y yo siempre he sido figurativo, ¿no? Una figuración yo creo que yo pego un cambio cuando llego al IBAM, ¿no? Porque el IBAM era, para mí fue muy importante partir de exposiciones en galerías comerciales. Claro. Y también a partir del IBAM yo no he vuelto a exponer en una galería comercial. Afortunadamente he expuesto en centros oficiales como el Almudín, el San Pío V. Sí, en centros independientes ya de... En Nueva York expuso una exposición sobre Nueva York. Sí, es cierto, recuerdo, porque estuviste un tiempo allí, hiciste todo. Y luego en el Instituto de Cervantes también llevaron mi obra en Beirut, en Brasil también, en aquella época. Ya no he vuelto a exponer en una galería comercial. Pero has hecho algo, Vicente, que me parece curioso, meritorio, y que es también echarle valor, porque siendo, como bien dices, un ámbito complicado el de ser artista, pintar, vivir de la pintura, yo creo que incluso en ciudades a veces pues más pequeñas es más complicado, y aún así tú, que yo le veo, como te digo, mucho mérito, y me parece que es bonito, que hay que explicarlo, hay que dar ejemplo, has apostado por Valencia. Estuviste en París, estuviste en Madrid, pero luego has apostado por Valencia. No eres la típica persona que dice, no, yo he hecho toda mi carrera en otra ciudad. Lo que pasa es que yo en Madrid aprendí mucho de decoración con el dueño y director de la Galería Fortuny, ¿no?